¿Qué tal? Bienvenidos al club de nuevo. Ya sabéis lo que toca. Sabemos lo que hicisteis el verano de 2016. Alberto Carballo, muy buenas. Otra vez. Mucho ganado. ¿Qué tal? Muy buenas. Sección histórica ya esta, ¿no? A ver si no La que pasamos de la llevamos. hora. A ver si no pasamos de la hora y si el Atleti nos da menos jaleo. Pero bueno, la gente nos lo pide y nosotros encantados de dar. Cuando vosotros pedís y nosotros damos. Hombre. Y verano de 2016, verano también movidito, ¿eh? Movidito. Sí, desde luego que verano bastante movidito. El Atleti venía de jugar aquella segunda final de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones, en 3 años. Y madre mía, madre mía, madre mía, vaya verano. Que Vaya uno verano. mira Transfermarkt y ve las cosas y dices, pues tampoco pasó. Sí, 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 sí que pasaron cosas. Sí que Vaya pasaron cosas. verano. Pero al margen del fútbol, ¿qué pasaba, amigo Carballo? Bueno, pues Eurocopa, verano especialmente caluroso. Y en aquel momento, pues la canción del verano, una vez más, un verano más. ¿Tú sabes cuál es la constante en todas las canciones del verano, Nacho? Enrique Ya lo, Iglesias. Yo no lo tenía tan Enrique. presente, ¿eh? O sea, yo no sé, hasta que no hemos hecho este repaso, yo a Enrique Iglesias le recordaba en los años 90, de cuando el Informal le hacía burlas y se reía de él y Sí, tal. sí. No tengo. No tengo color favorito. ¿Sea el azul? No, mi color favorito no tengo. Faf A-E como él, no tengo un color favorito, o sea, el azul. Enrique Iglesias, familia colorín. Yo no recordaba que en esta década sonase tanto. Sí, pues mira, contamos que en el 2015 había habido esto de la crisis migratoria, en el 2016 Mm. las vacaciones de la paz en España hace un plan para familias saharauis, condiciones meteorológicas muy malas. Bueno, pues no fue un gran verano en cuanto a que sucedieran demasiadas cosas, pero Enrique Iglesias nos ofrecía la canción del verano, otra vez featuring, esta vez con Wisin. Y aquella canción era A mí me duele el corazón, a ti te duelen los pies, Nacho. No sé si te acuerdas o hace falta que la cante. Sí, necesito que la cante. O sea, en este caso lo necesito porque es que de verdad no sé cómo es. Algo parecido a lo que te acuerdas. Mira, ¿te acuerdas que Simeone acaba en Milán con dudas, ¿no? Y ahora Y hablaremos tanto. de eso. Pues si te vas, yo también me voy. Ah, Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te sí, vas, yo también me voy. Así, bueno, ya temazo recuerdo, absoluto. es suficiente. Temazo suficiente. Y si te vas, Nacho, yo también me iré de esta sección, no te Sí, preocupes. sí, sí, sí. Como se fue España en la Eurocopa 2016, como se A las marchó del primeras, casi. Bosque, alguna cara conocida del Atleti, pero que no estaba en ese momento en el Atleti, como David De Gea, con mucha polémica a su alrededor en aquella Eurocopa. Estaba por ahí Azpilicueta, que no jugó prácticamente. Morata sí que fue titular en todos los partidos como De Gea. Y Juanfran fue titular todos los partidos. Yo no me acordaba de que Yo Juanfran fue tampoco. titular los 3 partidos de fase de grupos y en octavos cuando ya nos eliminó Italia. Coque solo jugó uno, el segundo contra Turquía y de suplente. Que oye, me sorprende. Sí, porque bueno, yo creo que era el final, fue el final de la época del Bosque, que ya sabemos lo que es. Yo no tengo buena percepción de él como entrenador, es decir, Nacho. A mí tampoco me Y gusta demasiado. Como persona, tal, la verdad que un tipo encantador, da gusto escucharle hablar, también cómo se toma con cierta filosofía muchas cosas, pero no soy fan, lo siento, no. no soy fan yo. Y nos gana ya una Italia en decadencia, Eurocopa que acaba ganando La Italia Portugal, de lo Conte, comentábamos nos en gana la el Italia de capítulo Conte. pues, también a la Francia de Antoine. Y bueno, pues no recordaba la poca participación de Coque, pero es verdad que Coque con la selección nunca ha tenido suerte y bueno, ha sido un poco injustamente tratado por la misma, he de decir. Y Eurocopa, bueno, pues que fue un poco decepcionante. Ya recuerdo que en la fase de grupo nos mete un gol Kalinic, con eso te digo todo. A que veas, con Croacia. Con Croacia. Bueno, año, eso sí, muy especial.
es el último año del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Ya, la primera puñalada, nada más empezar. ¡Ah, qué El dolor! corazón. Y para ese último año, Nacho, buenas camisetas, ¿no? Sí, Sí. O sea, tú que sí. tienes todas, Y con enseñan. recuerdo, con recuerdo, Fíjate. con Bonito, ¿eh? recuerdo, con recuerdo de que va a ser la última temporada de Vicente Calderón. La última camiseta normal, te voy a decir, en bastante tiempo. Roja y Sí, blanca. parecida un poco a la del curso anterior, que tenía unas rayitas y tal, pero muy bonita. Esta todavía me gusta más que la del año pasado. Muy chula. Y esta camiseta tiene una particularidad, que hubo un problema con los dorsales. No sé si te acuerdas. A ver, recuérdame. Lo que ocurre es con pues te voy a enseñar primero la segunda, para explicarte mejor lo de los dorsales. La segunda es una de las más bonitas también de la historia del Atleti. Una Esto top, es un la negra, camisetón. ¿no? Esto es un camisetón increíble. Lástima que sea la camiseta con las que se comieron 3 goles en el Bernabéu en semi de Champions. Pero Sí. qué camisetón. Y te va a decir, el tema con los dorsales, aprovecho para presumir. Firmada también, ¿eh? Firmada, mágico Tiago. ¿Qué pasó con esos dorsales, Nacho? No recordaba yo que hubiese ¿Ves habido. el dorsal que está como partido? Sí. Pues eso se supone que con las rayas roja y blanca no se veía bien. E inicialmente los dorsales eran de este color en azul, con esa estética, como partido el dorsal, pero les obligaron a Jugar con los del año anterior. Han jugar cambiado. con la tipografía sin el dorsal partido. Te digo una cosa, me gusta más esta. A mí también. Pero oye, me alegro de que lo hicieran en ese caso. Firmada Otra por- firma, ¿eh? No tienes problemas en enseñar camisetas firmadas. No. Además está chula porque con esa camiseta, en esta temporada, entrevisté a Coque. No. Por eso ¿Qué lleva hacías? Coque esta camiseta. Es otra de las tradiciones de este Sí, pro. De sí, este sí, sí. El ¿Qué verano, hacías? ¿Cómo estabas laboralmente en aquel entonces? en la temporada anterior había estado en Europa Press, que yo terminé en el verano, cerré la carrera, con lo cual yo no tenía más becas y tal. Me fui a Londres porque estuve tiempo buscando trabajo y no acabé por encontrar. Decidí estudiar un máster y en esta temporada es en la que entro en el Golazo de Gol. Inicia sus emisiones el Golazo de Gol en febrero. Y yo venía de estudiar el máster, es más, compaginé el máster con mi trabajo en el Golazo de Gol a partir de ese mes de febrero, en el trabajo de fin de máster de radio, pues lo que hice fue que entrevistamos a Coque, fuimos allá a la ciudad deportiva de Majadahonda, que ya he pisado unas cuantas veces, y, y ahí Tu segunda entrevistamos a casa. Coque. Ahí llevé yo la voz cantante, la verdad, porque me tocaba presentar aquel programa que era el trabajo de fin de máster de radio. Y recuerdo que en la segunda vuelta entrevistamos a algunos jugadores del Celta, porque coincidía que era la eliminatoria contra el Manchester United, de la fecha de aquel trabajo de fin de máster, y los vídeos fueron del partido de Champions de vuelta contra el Real Madrid. Fíjate. Hicimos ahí vídeos de aquello y justo coincidió. Aquel partido además estuve en el campo, que me gasté uno También. de mis primeros sueldos en entradas para ir con mi padre, y mi padre siempre se va a acordar de ese partido. Mucho Bueno, nos vamos a acordar de ese partido. Fue yo, el último partido que yo vi en el Calderón. yo también no pude ver el último, fíjate, siendo socio porque me pilló fuera de Madrid y no tenía manera de ir. Y ese fue mi último partido y no me importó en el sentido de que yo guardo, es un recuerdo agridulce porque es el recuerdo es una derrota en el campo y una victoria en todo lo demás. Entonces, Bueno, para no, mí, se ganó el partido. bueno, sí, El partido entiéndeme, se ¿no? ganó. Se ganó 2-1, sí, pero bueno, caes eliminado y sin embargo un momento histórico, épico, icónico, Sí. del que se habla a nivel mainstream poco porque obviamente no le sucedió ni al Madrid ni al Barça, pero para la gente que estuvimos allí yo creo que mágico, que te reconcilia con lo que es el Atleti de Madrid, lo que es este club y esta afición. Y muy, muy, muy bonito. O sea, no me importaría, fíjate, pese a la amargura de la eliminación, el volver a estar ahí, ¿no? No me importaría, porque al final Orgullo. son de Era esto que te orgullo. hace sentir. Sí, te hace sentir. Yo lo definiría como orgullo, de sentir Sí, orgullo. sí. En aquel momento, en la eliminación, pero orgullo. Yo creo que es la definición de orgullo, y creo que se encargaron además en un mosaico de
de hacer apelativo a la palabra orgullo. Total, tremendo. Entonces, bueno, camisetones, como hemos visto, antes ya tendremos tiempo de entrar en la época negra, que creo que ya coincide con el cambio de campo, como siempre nos cuentas, Nacho. Sí, sí. Y bueno, pues el Atleti llegaba muy fuerte y ¿qué pasa ese verano? Pues pasa ese verano que, claro, es que hay que hacer apelativo a cómo termina la temporada anterior. Creo que con la frase que más escalofríos despierta en Sí, todo sí. cholista al menos. Porque yo creo que ahí no había o había muy pocos anticholistas todavía. Que es la frase, la de es tiempo para pensar. Que es un momento para pensar de parte mía y en ese momento estoy. Sí, En aquel momento es lo más cerca que ha estado Simeone de dejar el Atleti. En aquella Sí, rueda de prensa tras caer por penaltis en la final de Milán. Yo recuerdo salir del estadio de San Siro, fue caótica. Estábamos como golpeados, iba con mi hermano, con 2 amigos, buscando una manera de volver al centro, el metro cerrado, no sé qué, autobús, tal, no queríamos ni andar, estábamos llorando. Yo había perdido, para tener una idea, tema personal, había perdido a mi padre una semana antes de la final de la Champions, mi hermano y yo, imagínate cómo estábamos. Encima su jugador favorito era Carrasco, en el momento que marca Carrasco. Yo siempre pensé que ese penalti lo tenía que haber tirado Torres y que era la profecía, pero bueno, en fin, esto ya Bueno, historia pasada. se cuenta que Carrasco se negó a tirar el penalti de Juanfran, que le tocaba a él. Hay una cosa que la gente no lo sabe, que a mí no me tocaba. Tocaba a Yannick y Yannick no quiso tirarlo. Nos falta uno, ¿vale? Nadie dijo nada y dije, lo tiro yo. No, yo digo el del partido. Yo digo el del partido. Bueno. El partido lo tiró Griezmann. Sí, lo tira el larguero. Bueno, el caso es que y yo recuerdo que encima pues no había tantas redes sociales y tal, pero sí que llega esta noticia de Simeone ha dicho que no era como acabamos de perder y se nos va Simeone, mátame camión, ¿no? Y bueno, fue duro. Yo creo que fue una época dura. Sí que ese partido igual nació ya la primera gente que le daba el cholo, que buscó excusas con lo comentamos en el capítulo anterior, el cambio de Thomas por Correa. Tenía que haber metido a Correa. Metido a Correa, que las típicas tonterías que el Atleti se cagó, cuando el Madrid realmente el Atleti hizo más por ganar el partido, cuando hay polémica arbitral con un gol en fuera de juego, un penalti que no pitan, en fin. Totalmente Zidane quitando a Kroos, le regaló al Atleti el dominio del partido con ese cambio. Bueno, en fin, bueno, ya la historia no la vamos a cambiar, pero sí que es un verano, bueno, que no sonaba amenaza, no era me voy a ir, ¿no? Sonaba más a frustración, quizá decir, bueno. Sí, pero es que se tardaron unos cuantos días, y te diría un par de semanas, en saber qué pasaba ahí finalmente. Pues tú imagínate, eso te pasó a ti en el campo, a mucha gente le pasó en sus casas. Tú imagínate que eres futbolista. Con el palo tremendo, algunos por segunda vez de perder en la final de la Champions y escuchar esas palabras de Simeone. En los documentales y tal, a tiempo pasado, Gavi ha reconocido más de una vez que eso no le sentó nada bien. Pero nada bien, que ese tipo de cosas él consideraba que se tenía que haber llevado de otra forma. Pero bueno, yo entiendo que Simeone dijo las cosas como las sentía y es sí, pero es tiene razón complicado. Gavi, ¿eh? Tiene razón. Quiero decir, no era o sea, si no lo vas a hacer, si no te vas a ir, si realmente no te vas a ir. Pero es que tenía la duda. Ya, es que seguramente a lo mejor él pensaba en irse, ¿verdad? Pero pienso, guárdatelo, macho, porque esto de uno es esclavo de sus palabras, dueño de sus silencios, yo le entiendo, ¿no? Un tío tan pasional, tan como es Simeone, que sales y dices, pues igual tengo que pensar y no lo sé, pero bueno, el caso es que pensó y yo creo que positivamente pues decidió seguir, la verdad. Sí, ha trascendido más adelante en la última renovación, que tiene ese vídeo con la charla con Miguel Ángel Gil, trasciende que para él es muy importante que Miguel Ángel viajase a donde él estaba para tratar de convencerle de que se quedase. A Carla, ¿no? A mi mujer. Y le decía, eso es lo que necesito. Es que Miguel venga a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es un hecho puntual de hacerme sentir de que me quiere. Y bueno, a los 15 días, 20 días me llamaste, me dijiste, Diego, mira, tengo ganas de ir a verte a Buenos Aires, que tengo el Four Seasons, si no me equivoco,
un mediodía o una tarde, y ahí interpreté que no había manera de que venga quien venga, porque en ese momento también hubo novias que quisieron seducirme, pero yo le decía a Carla, le digo, no hay manera, no hay manera. Y no sé si por suerte o por lo que fuera, que también fue muy importante que su familia le sacara de Madrid para que no pensara demasiado o no le despertase malestar todo lo que le rodeaba en Madrid. Jugó un papel importante para que se quedase y aquello se acabó por concretar un par de semanas después, cuando ya por fin se confirma que Simeone se queda. Y eso hace que, al contrario que 2 temporadas antes, no hubiera desbandada en el Atlético de Madrid. No se va todo el mundo. Este equipo va en serio. Y se supone que, como es el último año en el Calderón, pues quiere hacer una buena plantilla y quiere quitarse esa espina tremenda. Para que veas el mensaje, empieza, porque aquí prácticamente apartado salidas no hay demasiado importante. Empieza renovando a Griezmann. 100 kilos de cláusula. Contrato hasta 2021. Es un jugador que ese año lo acaba como Balón de Bronce. O sea, para que te hagas una idea de... Este es el mensaje. Sí. No se marcha ninguno de los pesos pesados. Ni Coque, ni Godín, ni... Se apuesta por la permanencia del bloque, por fin, de una vez por todas, porque las salidas son las que te cuento. Borja Bastón, 18 millones al Swansea City, que venía de hacer 2 muy buenos años, con el Eibar y con el Zaragoza, marcando 18 y no sé si 23 goles. Borja, perdona, me detengo aquí porque sé que no vamos a hablar mucho de Borja, pero Borja en las categorías inferiores del Atlético, se salía. Auténtica bestia. Tiene muy mala suerte con una lesión en su debut. En el Calderón, último partido de Liga, ¿no? Yo creo que es 0-3 con el Getafe, un partido que pierde el Atleti y se lesiona Borja. Y creo que es un delantero que, bueno, luego... ¿Perdona? Que grave, además lesión grave. Sí, grave, sí, bueno, hablamos de la lesión de gravedad. Y yo creo que es un futbolista en el que personalmente recuerdo que tenía muchas esperanzas porque me pareció un 9 muy atleti. Y bueno, pues la lesión, luego no le terminó de ir quizá todo lo bien que se podía esperar, pues en base a esa primera parte de su carrera o la parte juvenil. Pero bueno, que deja una muy buena cantidad, que son 18 millones de euros para un futbolista que apenas no había jugado con el Atleti. Apenas, 18 kilazos, también de decirte, en el cúmulo de su mala suerte, porque yo le tenía cierta fe, porque como venía de 2 años tan buenos, digo, pues a lo mejor tiene una oportunidad. En la pretemporada, en un ejercicio con unos balones de estos grandes, hinchables para hacer ejercicios, le estalla el balón y se rompe el brazo. Se rompió, el cúbito, creo que era. Cuando es que no, macho. Es que... Madre mía. Tela. Sí. Es que tela. Se me acaba marchando al Swansea City y la verdad que no le va bien en Inglaterra. Luego ha tenido otros buenos años en España, pero joder, qué rabia que un jugador que pintaba tan bien, Borja Van Basten, no haya tenido suerte, y menos en el Atleti. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No. Hijo del mítico portero Bastón también, o sea, es que tenía todo, ¿no? Como para que le fuera bien, no le fue bien y luego, bueno, pues fue a Aston Villa, si no recuerdo mal, ¿no? Y ha estado por ahí pululando Granada, el Oviedo, ¿no? Ha estado jugando Oviedo, también. Sí. Ha tenido algún buen año, pero México ha ido lejos de los grandes focos. Más salidas, porque para que os deis cuenta, vais a ver que son nombres que no son importantes, pero por los que el Atleti saca dinero. Miranda, que era el traspaso de la temporada anterior, que ya se queda en el Inter. Leo Baptistao, 7 millones. El traspaso de Miranda eran 11. Se marcha Vieto, cedido al Sevilla, por 3 millones. Y aquí tengo que hacer una pequeña parada. Esto me explota la cabeza, macho. Esto me explota la cabeza. Esto me explota la cabeza. La temporada anterior. Esto me explota la cabeza. ¿Tú sabías que antes de irse cedido al Sevilla estuvo a punto, pero a punto, de que Mundo Deportivo, Sí. No un medio Mundo Deportivo, acuerdo Atlético de Madrid, Barcelona por 22 millones de euros para llevarse a Luciano Vieto? ¿Qué pasó? O sea, me deja loco. Sí, ¿no? Como suplente le ven amigo de Messi, habían coincidido las categorías interiores, le ven como un muy buen suplente de la terna de arriba. Luego y que ya
En el Y que capítulo ya... de llegadas te lo explico. Ah, vale, pues me callo, ¿no? Porque bueno, Sí, simplemente sí, como sí, sí, hacemos un cuenta lo que pequeño quieras, tráiler. pero luego te Un explico pequeño el porqué. tráiler. Recordamos en el capítulo anterior que se va Arda al Barça Sí. y que ni él ni Aleix pueden jugar porque está el Barça de esto de sancionado por la FIFA que no puede inscribir. No como ahora, que no puede inscribir, pero le dejan inscribir porque tiene palancas. Que por cierto, Em, esta temporada el Atleti ya recibe el aviso de que puede ser sancionado, empieza a entrar en temas juicios, apelaciones por el mismo motivo. El mismo motivo. Entonces, el Barça lo había cumplido, entonces, digamos que ahí el fichaje de Vieto se paraliza un poco, ¿no? Porque dice, Vieto, coño, irme allí, que no se voy a jugar tal, pues le llamada del Atleti y me voy para el Atleti. 20 goles en la última temporada del Villarreal, mala primera temporada en el Atleti, porque es mala, la repasábamos, es mala, quitando highlights mala, y ahora llega el Barça y le quiere. En fin, tráiler. Ya te contaré. Sigamos con la salida. Se marcha también cedido al Sevilla Matías Craneviter, también operación que no salió bien de la temporada anterior, fichaje de invierno en este caso. Se desvincula definitivamente del Atleti Joshua Guilabogui, después de una cesión de 2 años al Wolfsburgo pagada, recibe otros 3 millones para más o menos quedarse el Atleti lo que invirtió. Salen del Atleti libres tanto Jesús Gámez como Silvio, después de 804.000 cesiones del portugués. Sí, Jesús Gámez hay que darle honor, que Sí. es un tío que, habiendo estado poco en el Atleti, le guarda buen recuerdo. Un abrazo a Jesús Gámez, que sabemos que nos ve. Jesús, gracias, porque siempre tiene buenas palabras para el Atleti y mucho respeto. Gran tío, me ha hablado muy bien de Hugo Condés, así que, oye, si eres amigo de Hugo, si lo está eres viendo, amigo nos mío. está viendo. Eres amigo mío. Se marchó también Silvio, se desvincula del Atleti ya sin Bono, del que hemos hablado en capítulos anteriores, que estuvo también. Hostia, esta se le escapa un poco al Atleti, ¿eh? Sí. Este se le escapa un poco al Atleti. Se habla un poco de que Bono se le escapa al Atleti, macho. Tiene delito con algún que otro fichaje que se hace, que ya comentaremos. Y luego muchísimas cesiones. Se marcha Manquillo al Sunderland, que ya llevaba varios años saliendo. Se marcha Emiliano Velázquez al Sporting de Braga, otro fichaje de estos sacapastas del Atleti. Bernard Mensah, del que hablabas también. Este es el famoso verano en el que tiene su único highlight Bernard Mensah. Ilústrame. No pienso ilustrar. O sea, aquí lo tenéis que buscar. Normalmente os ponemos imágenes, aquí no, lo tenéis que buscar. Buscar lo que le ocurrió a Bernard Mensah en una pretemporada con el profe Arturo. Sí. Aquí bueno. Esto no lo podemos ilustrar. Cuidado, sí. A ver el momento del día que busquéis esas el imágenes. Sol, la pretemporada, ejercicio físico, ya se sabe. Miradlo con el estómago vacío. Vamos a dejarlo así. Exacto. Se marcha cedido Teo Hernández al Alavés. Qué temporadón hizo Teo Hernández en el Alavés. Acabó jugando en el Calderón la final de Copa. Golazo. Y marcando un golazo. Se marcha también Héctor Hernández, que era un jugador que había participado por ahí un delantero, poquito. sí. Se marcha Amat Ndiaye. Se marcha también Rafael Borré. Todo esto son cesiones. Algunas de ellas de jugadores recién llegados de las que ya hablaremos. Y como decía, una de las importantes es la de Oliver. Porque esta vez se marcha cedido con opción de compra. 20 millones al Oporto. Nunca volvería Oliver Torres al Atlético de Madrid. De hecho, jugó el partido de despedida del Calderón con camiseta del Atleti. Quiso venir. Pero aquí hay que hablar de la salida de Oliver Torres. Hemos hablado antes de las expectativas que había alrededor de él, pero después de una temporada con el 10 a la espalda, acaba por salir cedido con opción de compra y ya no acaba de volver. La verdad es que da pena. Da pena la salida. Ya había ido, ¿no? Oliver ya había estado por allí. Sí, ya había estado en Oporto también, cedido, había también salido al Villarreal, pero otra de las que no pudo ser. Hemos hablado de Borja Bastón, pues la de Oliver Torres, imagínate, duele todavía más, casi. Yo te doy mi opinión de Oliver. Tío, yo en aquel momento de que la España de los jugones, ¿no? Que era mucho el tiquitaca, bueno, un poco antes, pero que veníamos todavía con esa herencia. Digo cuando irrumpe Oliver, no ya tanto en esta época, sino cuando irrumpe. Yo veía en Oliver
decir, joder, nuestro jugoncete, ¿no? Era un tío que tenía una visión de juego. No teníamos tanto ese perfil, habíamos hablado que había salido Arda, había salido de su día Diego, teníamos a Coque, un tío puede combinar bien, buen último pase, buen desplazamiento de balón, buen timing. Me parecía un jugador que tenía unas características de base siendo canterano, es decir, igual hemos encontrado aquí, no sé, otro pedazo de centrocampista. Entonces te imaginabas Coque, Oliver, Saúl en el centro del campo, canterano, y digo, madre mía. Y es verdad que no salió bien y creo que es un jugador al que la cabeza no le ha ayudado, la verdad. No sé la sensación que tengo. No porque lleve mala cabeza en cuanto a fiesta ni cosas de esas, ¿no? Pero la sensación es que cuando la competencia se ponía difícil le faltaba confianza o le faltaba un punto para estar a esa altura. La élite es muy exigente ¿Eh? y no todo el mundo es capaz de soportar esa presión. Da la sensación de que Oliver no pudo. Lo cierto es que no estuvo nunca en ningún mejor equipo que aquellos Atletis. Y para mí yo creo que le pesó también en su contra una falta de desarrollo físico en aquella etapa tan temprana de su carrera. Yo creo que luego sí que ha sido capaz de rendir a buen nivel, pero nunca ha tenido la exigencia que tenía en este Atleti, porque es que este Atleti exigía mucho. Estamos hablando de un equipo que ha sido finalista de la Liga de Campeones 2 veces en 3 años, que con esta temporada de la que estamos hablando pisaba semifinales 3 veces en 4 años. Sí. Son palabras mayores. Son palabras mayores y por desgracia a él, a pesar de que le tocó vivir la mejor etapa del Atleti, le tocó vivir la etapa en la que era más difícil tirar la puerta en el Atleti. Trienio de oro en el Atleti. Y me llamaba la atención, Nacho, el titular de marca de Oliver, cláusula asequible. Sí. Ya sabéis que aquí miramos todo, ¿no? Entonces ya el aficionado atlético ve que es verdad que Oliver no estaba triunfando, todo esto que nos cuenta Nacho, pero que una de las joyas de la cantera, cláusula asequible. Precio de venta, no es una cláusula, es un precio de venta. Y en el principal periódico dicen, hey, señores, que está en oferta, que se lo pueden llevar por muy poco, ¿no? Esto, claro, estas cosas son las que hoy, 9 años después, Nacho, nos siguen pasando factura, ¿no? Cuando hablamos de fichajes, que es que llevamos un poco viviendo estas historias, pues eso, desde hace mucho tiempo. Una plantilla además que recibe los 10 millones restantes de lo de Raúl Jiménez, porque se vende aquí el otro 50%, sí. Y que, claro, aquí se trata de invertir. Dijimos que se había quedado un poquito corto el Atleti, entre llegadas, salidas que no habían funcionado bien, y tocaba fichar. Vamos a repasar, yo creo, empezando por el que era el principal nombre. El Atleti había fracasado con los 9 y antes de fichar, porque acabaría fichando un 9, lo primero que tenía que resolver era Fernando Torres acababa contrato con el Milan, vencía su cesión de 1 año y medio y tenía que firmar con el Atleti. Aquí es donde empieza todo el lío. Fernando Torres, Diego Pablo Simeone. Porque es cierto que ya venía de temporada y media con ciertas cosas problemáticas. Marianesca, ¿no, Nacho? Vamos a decir, bueno, yo creo que había ciertos problemas por ahí pululando porque en el aterrizaje de Fernando él lo hace muy bien, tiene la competencia de Mandžukić. Simeone, sobre todo en el partido de cuartos contra el Real Madrid de vuelta, opta por Mandžukić. Torres no lo llega a jugar. Eso yo entiendo que escuece. La temporada empieza con el fichaje de Jackson Martínez, delantero claramente para que llegue titular, con el fichaje de Viento, 20 millones en otro delantero, ya estaba Griezmann, entra Correa también en el equipo. Torres acaba la temporada como el 9 titular de la final de la Liga de Campeones, haciendo una segunda vuelta muy buena, y el Atleti lo que hace es ponerse a buscar a un delantero. No solo eso, sino que cuando se sientan a firmar, y aquí es lo que ha trascendido tanto en medios como lo que han contado desde el entorno de Fernando, que ellos estaban apalabrando un contrato de 2 temporadas y aquí se culpa. Yo no entro a hablar porque yo no tengo información de lo que ocurrió en aquel momento, no tomo partido por ninguno de los dos lados. Se culpa a Simeone de tocar ese contrato y que ese contrato que era de 2 temporadas es de 1 más 1 en base a objetivos. Y eso molestó. Pues
eso molesta y hay que acordarse de que ha habido casos similares con Diego Godín, si la gente, bueno, pues creo que luego hablaremos más adelante. En cuanto a esta política que tenía el Atlético, los jugadores ya por encima de los 31 era o 30 años, ¿no? De no Aquí Torres tenía 32, pero es cierto que aquí no se había hablado todavía de esa política de renuevo. Pero empezaba, ¿no, Nacho? Yo creo que empezaba o empieza con este caso, pero Sí. empieza un poco el Atlético como a, bueno, pues a no querer, no sé la palabra, no sé si hipotecarse, pero a no querer comprometerse a firmar a jugadores ya por encima de la treintena en contratos de más de esa duración. Yo, fíjate, creo que era un choque de ídolos, no sé si un choque de egos, Nacho, no lo sé, eso los que lo han vivido de dentro lo podrán Eso decir. Creo que parece luego desde fuera. Sí, luego parece que es una relación mucho más cordial de la que Sí. nos imaginamos a veces, y que incluso el hecho de que Fernando sea entrenador también, y ahora ya lo ve seguramente cosas que en su día no veía y veía como futbolista y ve que ahora como entrenador. Sí que tengo clara una cosa, y esto quizá sucede más adelante, no tanto en esta temporada, pero yo creo que Simeone en algún momento dado, no sé si voy a decir que fue injusto con Torres, pero yo creo que le tenía una exigencia con Torres que yo con otros futbolistas no se la he visto, la verdad. Una exigencia un poco. Las dos partes creo que fueron injustas con la otra. Seguramente. Es mi lectura después de tantos años. Yo creo que quizá Torres a lo mejor pensaba que estaba en un momento en el que no podía ser tan importante en según qué momentos, porque yo creo que ahora mismo sí que para mí era más titular que su competencia, pero luego ya más adelante no. Y sobre todo la presión que ejercían alrededor de Simeone era para mí exagerada. Lo que ocurre es que es lo que tú dices. Creo que Simeone también fue injusto con Torres, porque yo creo que pusieron a muchos jugadores por delante suyo que no lo merecían. Si hubieran traído a otro futbolista, como se trajo en años venideros, en la siguiente temporada, pues ahí yo creo que no hubiera habido debate. Y aquí yo creo que entramos yo creo que en el que vino. Porque yo creo que el debate viene por el que vino. Claro, es que el que vino era peor, para empezar, y luego ya termino. Creo que Fernando no le ha ayudado en la gestión con Simeone para nada su entorno, y ahí lo dejo. Creo que ha sido el gran separador de ambos héroes del Atleti de Madrid, porque no tienen otra forma de definirlo. El que llegó, a mí personalmente, tú me decías en el capítulo anterior, Alberto, a mí Jackson no me convencía, pues a mí me convencía entre 0 y nada, la verdad. Sí, a ver, yo también te dije lo de bajito con bajito, que no me gusta esa combinación, y esta era bajito con bajito, porque era Griezmann Gameiro. Y aquí te voy a sacar un titular, y es: el Atlético de Madrid consuela a Simeone con Gameiro, el séptimo de la lista. El séptimo. ¿Cómo te quedas? Que me recuerda a Ruggeri. O sea, que el precursor de Ruggeri fue Gameiro, ¿no? O sea, Gameiro ha sido el séptimo este año. Pues, ¿sabes nombres de aquella lista? Hombre, sí, es que en la noticia salen los nombres. Y algunos de ellos, además, habían salido en otros medios de comunicación. El primero, Edinson Cavani. El primero, que va a ser el capítulo repetitivo, vamos. Lo de Cavani, lo que ocurre es que tarda muy poquito en caerse, porque Ibrahimovic acaba contrato ese año en el PSG y se marcha al Manchester United, con lo cual Cavani acaba por tener más peso en el PSG, y ese año no hay ni media opción. Simplemente lo tenían en lista, pero como no renueva Ibrahimovic, pues no hay tutía. El segundo de la lista es Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín en Nápoles. Gonzalo Higuaín saliéndose en Nápoles. Y que le habían maltratado en el Madrid. Me acuerdo una frase de Valdano sobre Higuaín cuando empezó a salirse en el Nápoles, que dijo: el Madrid le ha pagado la universidad a Higuaín y cuando se incorpora al mercado laboral lo ha dejado gratis. Bueno, pues no sé cuánta verdad tenía. Yo creo que, obviamente, a mí jugadores que vengan del Madrid a priori no me gustan. Y Higuaín, pero... No, alguna ha salido bien, sí, pero bueno, es verdad que es un jugador que también salió mal de allí. Salió mal en el sentido de que, bueno, pues podía tener aquí una vendetta, ¿no?
En cualquier caso, los dos nombres que me has dado, mucho mejores que Kevin Gameiro. Y te doy contexto. De Venga. Laurentiis, que también es otro de los que le gusta hablar, llegó a decir que había rechazado una oferta del Atleti de 60 millones de euros. Madre mía. 60 60 millones de millones. euros. Y las informaciones que se filtraban en aquel entonces, no se publicaban en aquel entonces, era que el Atleti ofrecía 60 más algún jugador, como Vieto o Oliver, de los que hemos hablado ya, Bastón o Baptistao. Porque la cláusula eran 96 millones de euros. Bueno, mezclar churras con merinas, ¿no? Porque Vieto sí que podía cifrarse en torno a 20. Hemos comentado que Oliver la cláusula eran 30. Bueno, pero yo creo que por 20. 20. 20, perdón. En cualquier se caso, podía... sumas de 80, más Bastón que se fue por Sí. 18. Y bueno, Ahí lo Baptistao que está ahí un poco de, bueno, 10, ¿no? No sé, por contextualizar, hemos hablado de que el año pasado, anterior, había fichado a Jackson por 35. 60 me parece mucho, visto que luego el que llega no cuesta 60. no. De hecho, y te resuelvo el culebrón Higuaín, acabó yéndose a la Juve por 90. Wow. No recordaba que había pagado tanto. Es verdad que es que en Nápoles Higuaín Prime, ¿no? O sea, Sí, es sí, verdad, sí, es sí, verdad. sí. Desde luego que Higuaín Prime. Tercer nombre de la lista, y te diría que Venga. el que más cerca estuvo. Diego Costa. Hombre, Diego ese, Costa. Y aquí hay muchas pruebas de que aquello era verdad. La primera sí, de ellas no. la captaron las cámaras de 4 y la recuerdo muy bien, que fue en un encuentro que tuvieron Costa y Ramos y le leía a Ramos decir, no te dejan ir, no te dejan ir, Sí, me acuerdo de eso perfectamente. porque el Atleti buscaba ese año el regreso de Diego Costa. Diego Costa, que había ganado la Premier en su primer año con el Chelsea, que tuvo un año bastante flojo el Chelsea la siguiente temporada, y que en esta temporada aterrizaba un nuevo entrenador con el que acabaría ganando la Premier porque no llegó al Atlético de Madrid. Entrenador de nombre Antonio y de apellido Conte. Luego Fíjate, dicen, ¿por no, qué se llevaban mal Diego Costa y Antonio Conte? Ahora si quieres te lo cuento. sí, no, una pequeña reflexión sobre Diego Costa, lo comentamos ya en capítulos anteriores, y es que Diego Costa, el año que sale, que es el año de la Liga, de la primera Liga de Simeone, claro, él se adelanta, se anticipa, se precipita, la palabra se precipita, con un acuerdo con el Chelsea del que luego intenta dar marcha atrás porque él llega a Londres y no está convencido. Y aunque creo que la primera temporada pues coge esa inercia de la novedad, los días en Londres se le empiezan a hacer largos ya en la segunda y él siempre quiso volver, es más, quiso no salir. O sea, esto, por eso no me sorprende ese nombre. Y Simeone, pues igual que Torres, con Simeone hemos visto que no había esa conexión, con Diego Costa todo lo contrario. Desde luego que sí. Ya hablaremos mucho de Diego Costa en el próximo episodio. No vamos a desvelar todos los problemas que tuvo con Antonio Conte, pero sí que te voy a decir que ambos han reconocido que cuando llegó Conte al Chelsea, lo primero que le pidió Diego Costa fue salir al Atleti. Qué forma de empezar una relación. Oye, por favor, déjame salir, ¿no? A tu entrenador, un tío con el carácter de Conte. Y claro, hay que recordar que el Chelsea había hecho una gran inversión y que por más que la segunda temporada no hubiese sido la mejor, Diego Costa seguía siendo El Chelsea un lo hizo delantero fenomenal. O sea, palabras en una entrevista en el larguero de la cadena SER de Diego Costa, la relación con Conte no empezó muy bien. Cuando llegó le pedí venir al Atleti. Dame más nombres, palabras Nacho. en entrevista de Conte, nos pidió irse al Atlético de Madrid, luego a China y al final otra vez al Atlético. Todos sabemos la verdad. Quiero jugadores que estén centrados en mi equipo y que no nos consideren un segundo plato. Ya hablaremos más del culebrón que acabó siendo esto y vamos a seguir con la lista, porque es que es muy curiosa. Aquí no he traído capítulos rumores que no llegaron, nada más que uno. Bueno, Vale. si quieres lo meto ya y así me lo quito de encima. Dámela. Que era Nolito. Ah, sí, me acuerdo, sonó mucho Nolito. Claro, Nolito, claro. porque había sido titular con la selección española en la Eurocopa, tenía una cláusula de 18 millones y le interesaba muchísimo al Barça y al Atlético Al de Barça te iba a Madrid. decir. Yo creo que en el Barça ya había pasado Nolito, ¿no? En el Nolito Barça había B. pasado por el Barça B, eso es, y se lo acaba llevando al Manchester City.
Claro, y yo creo que en el Barça veían un poco lo que podían ver en Vieto, ¿no? De este jugador, un poco de un Polivalente. suplente de calidad. Polivalente para la zona de ataque. Eso, es un suplente de calidad. Bueno, a mí Nolito, claro, ya es que me chirría, ¿vale, Nacho? No Porque estaba en la estamos lista hablando... de jugadores que se barajaban. Ah, no estaba, no estaba, Este es ¿no? el rumor, el único que he querido destacar, porque casi todos los rumores son de delanteros. Y son los de Venga, esta lista. dame más. El siguiente nombre era Pierre-Emerick Aubameyang. Ostras. Y además Bueno, hubo cuadra. declaraciones alrededor de Pierre-Emerick Aubameyang, jugador, ya sabéis, Borussia Dortmund, tal. Porque es que resulta que su madre y sus abuelos son de un pueblo de Ávila, del Barraco. Bueno, es que esto recientemente hubo fotos, ¿no? De él en el pueblo y Es toda que esta historia. él fue al pueblo y hubo declaraciones del padre, de tal. Aubameyang, de vacaciones en Ávila, sueño con jugar en España. Claro. Y se hablaba del Real Madrid, Y del Atleti. Y aquí, la verdad que se exageró contexto tanto. de 39 goles de Aubameyang aquella temporada, la anterior, vamos. Aubameyang era un pedazo de delantero. Que Delantero, acabó jugando en España, pero en el Barcelona. Y poquito Barça. tiempo, la verdad. Sí. Este es el nombre número 4 de la lista. El número 5 era Álvaro Morata. Contexto, Es contexto. viejos conocidos. Contexto para Álvaro Sí. Morata. Álvaro Morata Juve, ¿no? había eliminado al Real Madrid en la Liga de Campeones y había marcado en la final de la Liga de Campeones en la 14-15, en la que juega con Tevez, que habíamos hablado antes. La siguiente temporada hace muy buen año, sin llegar a ser titular, porque es lo que le ocurría a Morata, sin llegar a ser titular indiscutible. Hace muy buen año. Yo recuerdo una eliminatoria contra el Bayern Múnich en la que Morata les vuelve locos. No sé por qué le Una quita jugada Messi. que coge el balón en su campo y una carrera que se va. Creo que acaban empateados ese partido, ¿no? Pero bueno, un jugador tremendo, sí, sí. Morata era ese Morata y acaba este mercado regresando al Real Madrid, aquel famoso Real Madrid que es campeón de Europa, el de la Unidad B, en el que Morata se sale, en el que hace su mejor año goleador hasta su última temporada con el Atlético de Madrid. Entonces estamos hablando de ese Morata. Sí. Hay que ponerlo Morata en contexto. Prime. Morata Prime, podemos decir también. Morata Prime. Que hace 19 goles, Nacho. Es que ya estoy hablando de memoria. Son bueno, un montón, ya no te sé decir. Mira, sí, hace un montón. Escribir hace no sé cuántos goles. Sí, ahora saldrá por aquí. Bueno, Álvaro Borja y Diego Costa, que luego llegarían, para mí, fíjate, en aquel momento, mejor todavía. O sea, todos los nombres que han salido hasta ahora me parece que están en otra liga de la que está el que finalmente llegó. Y me falta el quinto nombre. Me Es... deja No, perdón, jugármela. el sexto nombre. Me deja jugármela. Venga. Voy a hacer es argentino. Es argentino. Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Que ha sonado 200 veces, con su pareja y agente cacareando. Simeone ha llamado a Wanda Nara para convencer a Icardi que juegue en el Atlético de Madrid. Con noticias saliendo desde Italia, pues ya se sabe de dónde. Y luego estaban en la lista, junto a Gameiro, se menciona en ese artículo, Carlos Vaca. Y acá, que estaba en el Milán, de aquellas. Ya se había ido del Sevilla, porque ese año era el de titular de Gameiro en el Sevilla, que ganan la Europa League. El mejor año de la carrera de Gameiro, vamos. Son 16 goles en Liga, 3 en Copa y 10 en competiciones europeas entre Champions y Europa League. Son 29 goles en 52 partidos. Un año tremendo de Gameiro. O sea, si no nos explica que estuviera en esta lista, se ficha por 32 millones más 4 en variables. Y el otro nombre que sonó en este momento era Alexander Lacazette, que es otro también de los clásicos del Atlético de Madrid. Y al final el que acaba llegando es, como decía, Kevin Gameiro, que alternó titularidad con Torres, con un poquito más de minutos de Torres, y una continua sensación de que lo que no tenía el uno lo tenía el otro, lo que no tenía el otro lo tenía el uno. ¿Quién va a ser titular este fin de semana? Si el uno o el otro. Y así vivió el Atlético de Madrid esta temporada. La mejor de Gameiro, también hay que decirlo, en el Atleti, de las dos.
Sí, me acuerdo perfectamente. Yo creo que a Simeone le gustaba de Gameiro esa combinación con Griezmann, ¿no? Esa asociación, pero la gente quería a Torres porque yo creo que Torres te transmitía las más, ¿cómo Era más decirte? Más 9. empaque, ¿no? Y era Más más 9. empaque, más 9, y que sabías que cuando las cosas se ponen difíciles, Torres tiene una experiencia, tiene un bagaje y una que Gameiro no tenía, ¿no? Es decir, que en aquel momento podrían andar igualados en cuanto a nivel, porque uno ya andaba de caída y el otro estaba en su mejor momento, pues igual sí, ¿no? Pero no se justificaba lo de Gameiro, al que yo creo que muchas veces era un poco indolente. Yo recuerdo que él se estrena, me parece, ganamos, A la vez. no, marcando un penalti en el Calderón a la vez, pero luego empata Manu García, creo Sí, que es ese partido en el 90 y tantos. sí, sí. Y ese partido de Gameiro falla muchos goles. O sea, yo recuerdo ese partido no hace un buen partido pese al gol. De hecho, el run en la grada era, ostras, primer partido de liga en casa con el Alavés, vamos a empatar. O sea, perdón, iba 0-0 y el penalti es, estoy hablando muy de memoria, al final Sí, del al final. partido, y el gol del Alavés en la última jornada, la última jugada. Pero Correcto. claro, la historia era, este tío falló un montón, como falla el penalti, que luego lo tira bien, pero dices, como falla el penalti, empezamos bien, ¿no? Y yo recuerdo desde aquel momento que nunca terminó de convencer de una manera, vamos a decir, totalitaria a la afición del Atlético. No, desde luego que no. A mí no me convenció en ningún momento, desde antes de fichar. Y creo que también aquí hay un factor importante a tener en cuenta, porque Torres amenaza con repetir la segunda vuelta de la temporada anterior, pero le ocurre lo de Riazor. El episodio de Riazor, que tuvo un susto muy importante, que nos dejó a todos preocupadísimos, helados, que por suerte se quedó en un susto, pero uff. Sí. Yo hasta lo de Lenormand no íbamos. Fíjate que lo de Lenormand fue diferente, no fue tanto No, porque en el en el campo campo como no lo de eras Torres. consciente. Lo del campo en el Torres, o sea, la reacción de Simeone, de los jugadores, fue de cara de auténtico pavor. Sí, yo creo que le marca negativamente a Fernando aquel episodio, es la verdad. Le metió un golazo al Celta, también importante, en aquella de resurrección de Fernando, de otra vez reeditar la de la temporada anterior, pero bueno, se quedó así, le frenó aquel episodio. Marca en el Y último partido el Calderón, ¿no? sí, Un sí, goles al Bilbao. marca un doblete. Y el gran fichaje de esta temporada, junto a Gameiro, que dejó frío a mucha gente, era el que venía la temporada pasada de hacer un pedazo de partido contra el Atleti, el que llevaba ya sonando un par de años, 28 años, tenía ya 25 millones de euros, Nico Gaitán. Nico Gaitán. Otro error, para mí fue un error de fichaje, pero no porque el Atleti no lo acometiera, que creo que podía tener sentido por el estilo de juego. Volvemos a recordar, se había ido Arda Turán la temporada anterior, un perfil un poco más que había llegado era Yannick, un perfil un poco más jugoncete, ¿no? Que pudiera partir de la banda, meterse hacia el centro, filtrar pases, construir juego de ataque. A Gaitán le habíamos visto eso, que también se manejaba bien con espacios. Y luego salió tremendamente mal este futbolista, tremendamente mal. Creo que calidad-precio, hombre, luego ya ha habido algunos peores, pero de aquella muy mal, porque Jackson había salido mal, pero lo había resuelto económicamente. Pero es que lo de Gaitán fue nefasto. No tan recordado porque luego unos cuantos lo empeoraron. Claro. Todavía más. Luego ya Pero llegó Tomás en aquel momento era, Dios mío, pero ¿cómo puede salir tan mal un fichaje? Un Gaitán que llegó para jugar en la banda derecha, la que abandonó Saúl en esta temporada, pero es que la banda izquierda la ocupaba Yannick Carrasco. Sí. Y al final acabó pues haciendo el parche por ahí, pues Correa, Coque, incluso Thomas. No salió bien. Era un jugador que se suponía que era más de banda izquierda, se le trajo para la derecha y en la derecha no funcionó, a pesar de ser zurdo, intentando buscar que se fuera hacia adentro, con un buen A disparo. mí le pusieron en la izquierda, Nacho. Yo recuerdo También lo intentaron en la izquierda. Yo recuerdo, era más una cuestión del propio futbolista que nunca se sintió cómodo, nunca se le vio con jerarquía, nunca se le vio con ganas, con hambre. Y una auténtica lástima de un futbolista, bueno, pues que yo creo que la gente le puso muchas esperanzas. Es verdad que este mercado, si estamos viendo las salidas muy, muy limitadas, no lo hemos mencionado, pero creo que el Atleti
recolecta en torno a 45 millones, muy Sí. poco, lejos de otros veranos, 100, 100 y pero pico. con jugadores que no utilizaba o que no Pero eran se quita importantes en lastre, absoluto. vamos a decirlo así, correcto. Y entonces invierte poco porque, bueno, necesitaba un 9, ¿vale? Pues te traes a Gameiro, que no tal, y un medio, o sea, Y mantiene el bloque, que era y todo mantiene lo el bloque, contrario de lo que había hecho firma, 2 años antes. tenía sentido, ¿no? Y la gente tenía el recuerdo de Gaitán de los partidos contra el Benfica, especialmente el del Calderón de la temporada anterior, y decían, bueno, este tío aquí puede ser un jugón tremendo, ¿no? Y asociarse con Antoine y liarla. Pues no. Pues no, lo cierto es que el Atleti había conseguido el bloque de ese final de temporada anterior, mantenerlo, ajustarlo y daba la sensación de que llegaban un par de complementos, un par de cositas que sumar a un bloque ya hecho. Y lo cierto es que uno aportó, pero se quedó corto y el otro no aportó prácticamente nada. Es la realidad. Casi que más aportó Sime Versálico, porque este Totalmente. también alternó titularidades con Juanfran, llegaba para jugar en las dos bandas porque se había ido Jesús Gámez y se le firmó por 16 millones más 2 un jugador que decías, mucho dinero para un suplente. Llegaba del Sassuolo italiano y bueno, la verdad que un rendimiento en estos primeros años, porque esta temporada y luego se va cedido al Inter 2 temporadas después, pero bueno, en estas 2 primeras temporadas buen rendimiento, alternándose con Juanfran sobre todo en la derecha, porque en la izquierda tenía más a Sí, Lucas como comodín para Felipe y bueno, la verdad que un fichaje correcto, te diría que correcto, correcto. pero claro, Sí, pero si lo piensas, 2 años antes el Atleti pagó la misma cantidad por Oblak. claro. Para mí, a ver, es un jugador que tiene más aura y más mitología por Por los este últimos grupo con años. Xavi y tal. Sí, más que realmente un rendimiento, digamos, constante y que pues el hecho ya cuando un futbolista de repente sale cedido, tal, te da a entender que no termina de estar asentado en el equipo, ¿no? Pero bueno, un tipo al que tampoco se le puede reprochar. Ha dado lo que tenía, otra cosa es si lo que tenía era suficiente o no, yo creo en muchos momentos no. Pero bueno, un jugador de estos, sí, ¿no? Que recuerdas. Yo creo que el recuerdo deja al final entre unas cosas más positivo que negativo, fíjate lo que te digo. Es verdad que me acuerdo la broma de la clave de wifi con su nombre y todo esto. Sí, Pero versículo, eso le llamaba alguno. sí, pero si lo contextualizamos, ¿vale? Porque ya estamos hablando con la historia contada, pero si lo contextualizamos, oye, fichas a un lateral polivalente, joven, que lo está haciendo bien en Italia, aunque sea un equipo pequeño, que te vale para las dos bandas, que parece que tiene, bueno, cierta calidad y tal, duro, aguerrido. No te descuadraba, decías, bueno, pues oye, pues habíamos traído a Jesús Gámez, del que hemos hablado gratis, por lo menos invertías en un suplente de cierto nivel. Decías, bueno, vale, a ver, Salic hay que contar que le hemos llegado a ver de central, ¿eh? En algún Sí, momento sí, central por derecha, contestó tal, sí, sí. con Jugador, Condovia, sobre todo, parejas centrales, es que esto lo hemos visto. me Y gustaba mucho lo bien que centraba. Centraba un juego que centraba bien. Un pase muy tenso, un pase. sí, fuerte, sí. Yo Entonces, creo yo que creo que lo es un hizo bien estos 2 primeros años. Luego ya sí, tuvo un rol sí. muy, muy, muy secundario en los últimos, en lo gracioso. Tus decisiones, Nacho, ¿eh? Y yo creo, fíjate, en aquel episodio en el campo del Arsenal con este árbitro francés, realmente es Sí, una cosa más del árbitro, pero en las semifinales de la Europa League, Turpen. pues Courtois pues no le Ya bueno, ayudó. ese es el año siguiente. Ese es Sí, la sí. 17-18. Venga, otro fichaje. Bueno, aquí es que no hay muchos más fichajes, la verdad. Pero hay algún caso, ¿no? Hay algún caso interesante. Venga, Lógicamente, ya ha estado de actualidad en los meses que hemos grabado esta serie, el fallecimiento de Diogo Jota, jugador que pasó por el Atlético de Madrid y que fichó en esta temporada por 7 millones de euros. Un futbolista con el que muchos se quedaron las ganas de ver en el Atleti, claro. porque luego hizo una gran carrera. Es un futbolista que llega, hace la pretemporada, ficha bastante pronto dentro de lo que es el mercado, llega a marcar un gol en la pretemporada y finalmente se cede al Oporto. Se cede al Oporto cuando se estaba también hablando con el Oporto por Oliver Torres. Sí, fíjate que a Simeone, ¿no? Muchas veces que hablamos de los canteranos, ¿quién se le ha escapado? ¿Quién se le ha escapado? Yo no creo que Diogo Jota se le escapara a Simeone, creo que nunca estuvo en los planes del club, como otros nombres que hemos hablado de Mensah,
Santos Borré, bueno, ha habido muchos, Rubén Micael en su día, o sea, yo creo que entra dentro de estos nombres que el Atleti, bueno, pues ha tenido como jugadores de ida y vuelta, de comercializar, sin que realmente formaran parte del proyecto de una manera real. Lo que pasa es que de todos esos nombres, este jugador, por la calidad que tenía y en el momento en el que firma por el Liverpool, todo el mundo dice, oye, como este tío ha pasado por aquí, está jugando de titular en el Liverpool y no le hemos probado, ¿no? Ni siquiera le hemos visto. Bueno, un muy buen jugador, que en paz descanse, la verdad. Lamentablemente, pues ha fallecido este mismo verano. Y yo sí que me quedé con la gana, ¿no? De que hubiese sido de ver a este chico. Porque pintaba bien. Además, yo creo que la gente que le vio aquel partido pretemporada les dejó buenas sensaciones. La gente le siguió en sucesión al Oporto y posteriormente al Wolverhampton en segunda división, donde acabaría coincidiendo con Raúl Jiménez en ese Wolverhampton, que subió a primera, que lo hizo muy bien, y ya de ahí acabó en el Liverpool. Hizo muy buena carrera y bueno, pues sí, un fichaje que podría haber tenido el Atleti. Me estoy acordando ahora que me he dejado una cosa sin contarte de lo de Vieto. Hombre, cuenta. Te iba a explicar el por qué Vieto pasaba del Barcelona El Barça. al Sevilla. Porque el Atleti fichó a Gameiro. Y entra parte de esa Y operación. entonces lo ceden a cambio de 3 millones en las conversaciones con Gameiro, justo cuando está calentándose con lo del Barça. Porque es que el Barça inicialmente quería a Gameiro. Pero la cláusula de Gameiro eran 40 kilos y el Barça no iba a pagar 40 kilos por Gameiro. Claro. Y sí quería pagar 20 millones por algún futbolista. Los 18 de la cláusula de Nolito que se le escapó, los 20 que quería pagar por Vieto. Empiezo a pensar, Nacho, que lo de esto de habernos dado, esto era un pago por lo de Villa y luego lo de Luis Suárez, ¿no? Entonces estamos intentando compensar lo de Griezmann y tal. La forma de compensar del Atleti fue decir, oye, mira, ya me quedo yo con Gameiro y no te doy a Vieto, ¿no? Bueno, sorprende, ¿no? Pero te habla de que en aquel entonces Gameiro venía de una muy buena temporada y de que, pese a ser la séptima opción, como bien nos contabas, pues era un jugador pretendido por el Barça para ser suplente, todo hay que decirlo, porque el Barça iba para suplente, claro, un suplente de calidad, pero un suplente claro. Mientras que aquí en el Atleti venía para ser titular. Es curioso, ¿no? Es curioso esto y es curioso lo de Vieto y cómo también las carreras a veces se trastabillan de manera irremediable, porque pasas de Atlético de Madrid pretendido por el Barça, cesiones a equipos importantes, Sevilla, Valencia y tal, y acabas muy joven, lejos de la élite. Bueno, en el caso de Gameiro, yo creo que luego fue a Valencia también, si no recuerdo mal. Sí, como Vieto. Sí, y que bueno, tuvo 2 años en el Atleti, el primero aceptable, podemos ponerle, el segundo malo, y que está claro que no dio para que lo que necesitaba este equipo, ¿no? Que venía con delanteros muy buenos y pues no rindió, esa es la realidad. Y ahora pregunta de quesito. ¿A quién acabó fichando el Barça? ¿De delantero suplente de aquellas? Pagó un poquito más. Es decir, pagó 30 al final. El Barça por un delantero suplente. ¿Paco Alcácer? Paco Alcácer. Me la has jugado, me la has jugado. Viendo aquí con el móvil no está en el guión, comprobando. Chicos, os lo puede decir Nacho que me la ha jugado. Nacho y yo jugamos mucho esto a veces por mensaje. Paco Alcácer, madre. Bueno, Paco Alcácer, claro. Paco Alcácer ha jugado en el Borussia Dortmund. Si es que Paco Alcácer. Sí. Ahí salió de Valencia para Barcelona por 30 millones de euros. Por resolver. Y luego otra historia también curiosa, que ya fue un poco derivada de un par de historias curiosas. Hemos hablado de Fernando Torres y que venció su cesión. Sí. Venció la cesión del jugador que se fue al Milan en intercambio con Fernando Torres. Vale. Y le quedaba un año de contrato con el Atleti. ¿Qué pasó con él? Pues que volvió al Atleti. Alessio Cerci. Y temporada, claro, pero luego salió cedido otra vez, Cerci, entiendo. No, se quedó toda la temporada en el Atleti. ¿No lo recordabas? Esto, ¿veis, chicos? Si es que este programa hasta nosotros mismos nos enseña. No, yo eso lo sabía perfectamente. Lo tengo muy presente. Es el año en el que iba a salir. Exacto.
Te resumo la temporada de Cherchi. Venga. Cherchi jugó 30 minutos en un 4-1 entre el Atlético de Madrid y el Guijuelo, de 16avos de vuelta de Copa del Rey, el 20 de diciembre, y jugó 16 minutos en un partido de Liga de la jornada 32, Atlético de Madrid 3, Osasuna 0, del 15 de abril. No jugó nada más. Lo único que sí ocurrió es que estuvo a punto ¿Sí? de Me sonaba a mí que iba a salir jugar. al campo en un derbi y finalmente no salió porque marcó Griezmann. Empate a 1, ¿no? Es una jugada rápida muy buena del Atleti. Alessio Sí, Cherchi, sí, sí. 17 O sea, en la espalda. O sea, se iba a jugar, tú fíjate las cosas estas de a veces de Simeone de venga, pues le pongo en un derbi. O sea, una cosa no cuento contra él con el Alavés y le pongo en un derbi. O sea, El juega 17, contra que es un. Guijuelo y Osasuna, un total de 46 minutos en toda la temporada y estuvo a punto de jugar un derbi. El 17, que es un dorsal un poco maldito en el Atlético, Bastante joder, que no ha ido maldito. mal. Hay que hablar, ojalá a Janko le vaya bien este año con él, pero no me acordaba de esto, Nacho, no me acordaba de que Cherchi había vuelto y ahora que los dices, sí, me acuerdo de lo del partido, me acuerdo de lo del Bernabéu, pero claro, bueno, pues un desastre de fichaje también. Y cierro con una curiosidad, que es la Venga. figura del tercer portero. Hablábamos antes de Bono, que podría Sí. haberse quedado para ser el tercer portero, se acabó marchando al Girona, pero el Atleti tuvo tercer portero esa temporada. Estaba Oblak, estaba Moyá y tuvo un tercer portero. ¿Sabrías decir quién fue el tercer portero del Atleti? Uf. ¿Dos Santos? No, posterior, Dos Santos. Dos Santos estaba en categorías inferiores por ahí. No es un jugador canterano. O sea, no eran. Pues, o sea, No es claro. español, no pasó por la cantera del Atleti. Esta es muy, ¿No es muy difícil. Moreira? No. André Moreira. Moreira. Madre. André Moreira. Que tampoco jugó. No llegó a jugar un solo partido oficial con el Atleti. El que sí jugó fue el portero que ficharon esa temporada y que se fue cedido a Boca Juniors. Pero no Axel jugó Werner. esta temporada, jugó en la siguiente, que fue Axel Werner. Por eso digo que hay historias curiosas entre estos fichajes por aquí. Ya hablaremos de Axel Werner. Bueno, si no, si quieres hablamos ya. La temporada siguiente le tocó jugar derivado de la salida de Miguel Ángel Moyá y una pequeña Real. lesión de Oblak que le hizo que jugara en algún momento. El bueno de Axel Werner, famoso porque no era convocado para los partidos y aún así se cogía un tren, un autobús o lo que tocase y se iba a ver al Atleti fuera de casa. Eso lo llegó a contar Simeone. Sí, él por su cuenta. Es por su cuenta, o sea, esto tiene mérito. Eso lo llegó a contar Simeone en su día. La verdad que tiene base lo de Axel Werner, que como André Moreira eran dos porteros supuestamente muy prometedores y a los que yo no les he visto hacer carrera, por lo menos en equipos importantes. Yo tampoco. De todos los de este perfil, hay que recordar eso, lo hablamos en el capítulo anterior, quizá Bono ha sido el más importante y el que se escapó, ¿no? de ahí, Sí. del Atleti. Es verdad que, bueno, pues que el Atleti tenía Oblak y que era muy complicado, pero un grandísimo portero y yo le recuerdo partidos en el filial muy, muy buenos, ya se le veía la envergadura que tenía, porterazo Bono, la verdad. Y la verdad es que hasta aquí, el mercado del Atleti eran pocas cosas, los hemos extendido bastante, hemos contado bastante historieta. De las que os gustan, chicos, de las que os gustan. Y la temporada no fue no fue mala, ¿no? A mí no me gustó, me decepcionó mucho. Es que venías Sí. de lo que venías. Vale, pero vamos a ir a la Liga. El Atleti otra vez tercero. Sí, pero muy lejos de pelear. Pero con mucho menos puntos, 10-12 menos puntos que la temporada anterior. Ya no llega a la barrera de los 80 puntos y se descuelga relativamente rápido, ¿no? Sí, no la pelea. En ningún momento te diría. En Es Champions. La realidad. No está mal, llegas a semi. En Copa. En Copa. Bueno, pero en Copa, para mí la Copa. En Copa, ¿quién apareció? En Copa para mí es. ¿Quién se volvió a cruzar en el camino del Atlético de Madrid? Barça. Pero el Barça. ¿Con quién? Pero perdóname, Gil Manzano. Es que en el Vale, veis que esto no está preparado, chicos. En el Barça hay
anulan un gol al Atlético de Madrid en el Camp Nou por fuera de juego, que es un gol legal y que el Atleti hubiese pasado esa eliminatoria. Correcto. Esta es la realidad de ese partido. Esta es la realidad, chicos. Buscad el resumen. No, sí, ya voy a poner yo la imagen aquí del fuera de juego, no te preocupes. Un robo como un puñetero templo, con perdón. Joder, macho. ¿Cómo se...? Bueno, además cabrón. En Copa, sí, en Copa... marca Gameiro, por cierto, en el Camp Nou, de penalti puede ser, o a pase de Griezmann. El gol anulado creo que era Griezmann. Sí, y marca Gameiro. Vamos, ahí vuelve a ser víctima de Sí, otra sí. injusticia en Copa, 2 años después, otra vez con Gil Manzano de árbitro. Y el linier de la bota, claro. Sí, eso es. Y en Champions es el partido de semi del que hemos hecho alusión al principio. Un buen partido en la vuelta. Pero sufre mucho el Atleti en esa Champions, ¿eh? Tiene octavos contra el Leverkusen, que es verdad que gana muy fácil. Mete 4 allí. 4 o 5, allí. ¿no? Contra el Leicester gana sin demasiado convencimiento, pero gana. Cuidado, he de decir, Golazo en el Calderón. Sí, pero en Calderón gana 1-0 de penalti fuera del área. Ese penalti. O sea, igual que aquí contamos todo. Claro. Me parece que es un penalti del Brighton. Joder, estoy hablando súper de memoria, que me perdonen los más panenquitas. Seguro Borja está ahí diciendo esto no. Pero un penalti aquí en el costado izquierdo de la portería del fondo sur, que para mí, no sé si es dentro o fuera. Yo lo recuerdo, la verdad, más fuera que dentro. Si eso está con VAR, te lo pitan fuera, yo creo. Y luego se cae en el Bernabéu 3-0 en semifinales. En la ida, con la camiseta negra, con Lucas jugando de lateral derecho. Sí. Contra el mejor Madrid, diría, de toda esa era. Y luego se hace ese conato de remontada que acaba con el gol de Isco, que todo el mundo se acuerda como si fuera el gol de Benzema, pero Benzema hizo la jugada, no marcó el gol. Aparte de lo del detalle final de ese partido, el Atleti se pone 2-0, os acordaréis, minuto 12. Y goles de Torres. Quesito, ¿qué pasó quién marcó los goles y cómo? ¿En ese partido? Sí. ¿Es un gol de penalti de Torres? No. No es un gol de penalti de Griezmann. ¿No? De Griezmann. ¿Pero y qué gol pasó de Saúl en ese penalti? Te puedo decir que fue en el minuto 6 o en el minuto 12. Me acuerdo, fueron muy pronto los dos goles. De Torres el penalti, sí, pero lo que ocurrió en ese penalti fue que Griezmann le dio 2 toques al balón. Julián vibes. Y valió el gol. Ahí no había VAR. Bueno. Se tendría que haber repetido, hay que recordar todo eso como entró, se tendría que haber repetido. Que la norma no ha cambiado por mucho que quieran algunos. Y yo fíjate que ese partido igual, los primeros 20 minutos recuerdan un poco a los de la eliminatoria con el Barcelona en la 13-14, en cuartos, de una Atlética arrasa, una energía, una magia. Y es verdad, luego se viene un poco abajo. Y para mí, fíjate, hemos hablado de Savic en el capítulo anterior. Por cosas como la de esa jugada, ya a Savic no le tengo como un gran central, la verdad. No sé, no te puede pasar eso. No estaba solo en la foto. No lo hemos hablado en el capítulo anterior con el fichaje de Savic, pero es un jugador que tardó mucho, tanto a las fotos, tardó mucho en ganarse el cariño de la gente. Le costó. Sí. Le costó. Es que salían... adelante, sobre todo el año de la Liga, ya 2021, ahí ya ahí mejor, pero es que salen fotos contra el Leipzig, o sea, en momentos importantes de goles importantes sale la foto Savic. Pero bueno, que eso ya agua pasada. Entonces, una temporada, Nacho, bueno, agridulce, porque vienes de un subidón muy bueno, que en cuanto a resultados, semis de Champions, semis de Copa, te sigues estando en la élite. O sea, esto yo creo que te habla bien de la Atleti en ese aspecto. Es verdad que en Liga se deja llevar. Y bueno, no sé qué nota le pones tú al mercado, pero... Es difícil porque en el capítulo de salida lo hace bien, en el capítulo de mantener la estructura lo hace bien y hace bien las llegadas, pero no acierta. Pero quiero decir, hace bien en cuanto que invierte. La de Gamero no la hace bien, me vas a disculpar. Y la de Gaitán hace buen fichaje, pero le sale mal. Pero no puede ser que venga tu séptima opción de delantero al equipo. ¿Qué le damos? ¿Un 6? ¿Un 6? 6. Un 6, ¿no? Porque, joder, hay que reconocer lo que hace bien también.
¿no? Quiero decir que la parte de mantener la Sí, sí, estructura. pero es que lo que hizo mal está bastante claro. Es que lo fichó el año siguiente. Bueno, Es lo que hay. Por pues, cierto, despedida de 6 y Vicente medio. Calderón Sí. con doblete de Torres. ¿Quién fue el último jugador en marcar un gol en Ángel Vicente Correa. Calderón? No estaba en el partido, pero Ángel Correa. Contra el Athletic Club. Fácil, Ofende, la duda ofende. fácil. Esa pregunta ya. Bueno, La chicos. hago para que la resolváis vosotros, escuchándola. Va a decir, yo sé del Atleti. Yo sé del Atleti. Estoy informado, estoy atento al Club de Uría. Estoy aquí Claro. todos los días, de lunes a viernes, aquí 3 horas, a partir de las 5 de la tarde, viendo el Club de Uría. Y vamos, cuando nos acerquemos a los últimos mercados de fichajes de la era Simeone, vais a flipar, porque no nos van a decir, oye, eso no este. Y se nos va a escapar, pero claro, últimamente ya suenan tantos nombres que va a ser difícil. Pero oye, dejádnoslo claro, lo decimos siempre. Dadnos like, suscribíos, activad la campanita para enteraros de cuándo salen estos vídeos de YouTube, de cuándo salen las previas, de cuándo salen los fichajes con Borja, de cuándo se inician los directos del canal, los postpartidos. Ya sabéis, chicos, dadnos cariño. En comentarios, como dices tú, Albert. Comentarios, los que queráis, lo que recordéis, ideas, vibes que os den. Nacho nos lo dice, pero también estamos haciendo vídeos sobre, que nos hace él maravillosamente, analizar los rivales del Atleti esta temporada. Es decir, estamos haciendo un montón de contenido fenomenal para el gimnasio, para una horita, para el que se quiera echar la siesta, para lo que queráis, pero encantado de hacerlo, de compartir este tiempo con vosotros, chicos y chicas. Pues muchas gracias por el cariño y nos vemos en el verano siguiente, que tiene matices, ¿no? Es un verano especialito también. Sí, yo creo que vamos a hablar más de cosas que de fichajes. Será más breve ese. Entonces. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Nos podemos liar. Muchos No le decimos- cambios, muchos cambios. No en la plantilla, pero muchos cambios. Pero vamos, tenemos aquí la cita en el Club de Uría. Bueno, un abrazo, chicos.